Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel y Bar Baktas afrontan un cambio radical en sus vidas y esto ha provocado reacciones inesperadas. Todo cambió en cuestión de horas. La noticia comenzó a circular cuando una reconocida revista de entretenimiento compartió una fotografía exclusiva, Yamur, con una expresión mezcla de incertidumbre y decisión, saliendo de un estudio de grabación en Estambul con 2 maletas. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el mensaje que acompañaba la imagen. A veces, lo desconocido da miedo, pero también puede ser maravilloso. Los rumores no se hicieron esperar, una mudanza, una ruptura, un nuevo proyecto lejos de Bar. Las teorías se multiplicaron en redes y los fans exigían respuestas. Horas más tarde, Bar compartió una historia en su perfil oficial con una frase que parecía confirmar los temores de muchos: amar también es dejar volar. La especulación se disparó, ¿estaban terminando su relación? Pero lo que ocurrió después dejó a todos perplejos. Un día después, Yamur decidió dar la cara. En un video en directo desde lo que parece ser una casa en medio de la naturaleza, confesó: sí, estamos haciendo cambios importantes. No es fácil. Hay miedo, claro que lo hay. Pero también hay ganas de crecer, de descubrir nuevos caminos. Bar y yo hemos tomado una decisión conjunta: alejarnos del ruido, del caos, y empezar de nuevo, en otro lugar. Reveló que ambos dejarán Estambul temporalmente para comenzar un nuevo proyecto en un pequeño pueblo costero. Ella seguirá con su carrera artística desde una plataforma online, mientras que él escribirá un libro autobiográfico. Queremos reencontrarnos con nosotros mismos. Este paso no es una huida, es una elección. Las palabras de Yamur conmovieron a muchos, pero también generaron dudas. Algunos seguidores aplaudieron la decisión valiente de la pareja, mientras que otros se preguntaban si este cambio no sería en realidad una forma elegante de poner fin a su relación. Pero Bar disipó esas dudas al aparecer en un segundo directo junto a Yamur. Tomándole la mano, dijo mirando a la cámara: el amor no se mide por la ciudad en la que vives, ni por las luces que te rodean. El amor se prueba cuando estás lejos del ruido, solo con la verdad. Nosotros hemos elegido eso. Este momento se volvió viral. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y teorías de todo tipo. La expresión de ambos era serena, pero también mostraba una mezcla de temor y determinación. Yamur añadió: tengo miedo, claro. Pero también estoy emocionada. Es la primera vez que tomo una decisión tan grande con el corazón y no con la cabeza. Muchos fans destacaron una frase que Bar escribió en la descripción de su video: no hay mapa para lo que vamos a hacer. Solo hay amor, y eso basta por ahora. Mientras algunos programas de espectáculos aseguran que esta decisión podría estar motivada por una crisis interna de pareja, fuentes cercanas a ambos desmienten esta teoría y aseguran que están más unidos que nunca. En medio de este torbellino emocional, un nuevo detalle llamó poderosamente la atención de los seguidores más fieles. En el fondo del video de Bar, se alcanzaba a ver un gran tablero con recortes de fotos, frases inspiradoras y lo que parecía ser el esquema de capítulos de su futuro libro. La imagen fue rápidamente capturada y analizada por los fans, quienes descubrieron un título tentativo escrito en letras mayúsculas: entre el ruido y la calma. Ese título lo dice todo, escribió una seguidora. Bar está transformando su historia en algo que puede inspirar a otros. Esto no es una despedida, es el comienzo de algo hermoso. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, Yamur publicó una galería de imágenes inéditas en su cuenta de redes. En ellas, se los ve a ambos caminando por un sendero junto al mar, cocinando juntos en una pequeña cocina rústica y mirando un atardecer sentados en una colina. La última imagen fue la que más impacto generó: sus manos entrelazadas, y un anillo brillante en el dedo anular de Yamur. Aunque no mencionaron nada directamente sobre un compromiso, los comentarios explotaron: están comprometidos, esa joya no estaba antes, el cambio es por algo mayor.
En cuestión de minutos, el nombre de ambos se volvió tendencia. En un intento por calmar la euforia, Bar regresó a sus historias al día siguiente y, con tono relajado, aclaró, no estamos comprometidos, todavía. Pero estamos comprometidos con este proyecto de vida, que para nosotros es aún más importante. Queremos vivir lento, con propósito, y ojalá que eso inspire a más personas. Por su parte, Yamur también volvió a conectar con sus fans, pero esta vez con un tono más íntimo. Sentada frente a una chimenea encendida, compartió, durante mucho tiempo sentí que vivía para los demás, productores, críticas, números. Pero esta vez, quiero vivir para mí. Quiero cantar lo que siento, escribir lo que me atraviesa y mostrarme sin filtros. Este nuevo espacio no es solo físico, también es emocional. Y tener a Bar a mi lado en este viaje, es todo lo que necesito. La sinceridad de sus palabras tocó una fibra profunda en sus seguidores. Muchos compartieron mensajes agradeciéndoles por mostrarse tan humanos, tan reales. Otros recordaron la evolución de su relación desde que se conocieron y cómo, pese a los altibajos, siempre eligieron seguir juntos. Mientras tanto, medios locales comenzaron a investigar más sobre el lugar en el que se instalarán. Según se filtró, el pueblo costero elegido está alejado del turismo masivo y cuenta con apenas unos cientos de habitantes. Es un rincón escondido del país, donde las montañas se funden con el mar y donde, según dicen los lugareños, el tiempo parece ir más despacio. Uno de los vecinos del lugar reveló en una entrevista, vinieron hace un par de semanas, muy discretos. Preguntaron por casas en alquiler y por internet estable. Se los veía tranquilos, pero con muchas ganas de comenzar de nuevo. También trascendió que Yamur ya ha comenzado a grabar contenido para su nuevo canal artístico, donde combinará música, poesía y reflexiones personales. Es un espacio donde quiero ser libre, comentó. Sin presiones, sin guiones. Solo yo, mi guitarra y el viento del mar. Por su parte, Bar planea que su libro tenga una versión digital y otra impresa, y no descarta la idea de realizar lecturas en vivo desde su nueva residencia. La literatura ha sido siempre mi refugio. Ahora quiero que también sea mi puente con el mundo, explicó. Los próximos meses prometen ser intensos para la pareja, pero también profundamente transformadores. Ambos han dejado claro que no buscan fama ni aprobación, sino autenticidad y paz. Y si bien el camino que han elegido no es el más común, sí parece ser el más sincero para ellos. Como dijo Bar en uno de sus mensajes más recientes, cuando el alma grita silencio, hay que escucharla. Cuando el corazón pide cambio, hay que atreverse. Nosotros lo estamos haciendo juntos. Y eso, para mí, es amor en su forma más pura. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa que los consolide como artistas y pareja? ¿O el tiempo en soledad traerá nuevas verdades que aún no están listas para ser reveladas? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, Yamur y Bar han decidido apostar por lo esencial, el uno por el otro. ¿Cómo crees que influenciará este cambio en su relación? ¿Tú te atreverías a dejarlo todo por un nuevo comienzo con la persona que amas? Queremos leer sus opiniones abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que apenas comienza.